As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one that would while they all play. Shingeki no Kyojin no es solo uno de los mejores shonen que se han escrito en los últimos años, es más que un anime que logró catapultarse en el mercado y volverse masivo con adaptaciones malísimas, por cierto, al cine live action. Shingeki no Kyojin es un anime subversivo que nos introduce a un retrato de la realidad, donde la política juega un papel despiadado en la vida del hombre. Y si quieres saber cómo lo hace, pues quédate y mira este video. La historia comienza con un conflicto interior precisamente en la isla Paradise, donde vive Eren y los demás protagonistas, rodeados de unas murallas que los protegen del peligro que hay afuera, colosales y despiadados titanes que se alimentan de humanos. La historia entonces parecía no involucrarse mucho en un aspecto político y apuntaba más a ser una aventura que terminaría en el momento que el humano se abriera paso entre los gigantes para llegar al mar, el sueño que compartían Mikasa, Armin y Eren. Sin embargo, por suerte la aventura no hacía sino comenzar en ese momento. La constitución de los elementos del entorno y las relaciones militares con el Estado ofrecen a la obra un alto simbolismo a la reclusión. Incluso el ser humano, cuando pensaba que era libre, no era más que prisionero de su propia ignorancia, y bajo esta premisa es que se cuenta toda la historia, porque las murallas no solo eran una herramienta de protección, eran el símbolo de una prisión. Los habitantes de la isla Paradise, adoctrinados y subyugados por la tiranía de los nobles, jamás pensaron que estaban privados de su libertad, que eran recluidos por su pasado y que además eran juzgados por un entorno hostil del que ni siquiera sabían que existía. La ignorancia nos condena a ser prisioneros por toda la vida. Antes de acceder a la información pertinente que ampliaría toda la historia, Eren tuvo el primer indicio cuando se topa con Erwin y este le pregunta si estaba seguro de saber quién era el verdadero enemigo. El brillante comandante de la brigada de exploración, quien fue criado por un profesor, contempló la duda sobre la realidad que lo rodeaba. Tenía la sospecha de que aquello que vivía no era más que una parte diminuta de un gran conflicto, o que tal vez toda esa ideología, toda esa lucha que proclamaban y todo ese misticismo detrás de los titanes era una absoluta mentira. Tan solo con esta contemplación narrativa desde uno de sus personajes, Isayama encamina la historia en una dirección más compleja y nos demuestra que en realidad los conflictos de una sociedad parten del interés de aquellos que son más poderosos. Y ante el giro narrativo que el autor crea en la trama a partir de la verdad descubierta en el sótano del papá de Eren, se desemboca una espiral a través de sus recuerdos, donde contemplamos la existencia del mundo exterior. La isla Paradise no es el último vestigio de la humanidad. Habían sido obligados y recluidos por una nación enemiga. Sin embargo, ante la instauración social en medio de esta adversidad, las familias más nobles y poderosas prefirieron callar la verdad y usar esta problemática a su favor para controlar a toda la comunidad. A pesar de ser solo una diminuta parte del mundo, el poder que representaba controlar una sociedad era mucho más ambicioso que buscar la libertad. Los nobles en el poder por años habían impedido el progreso de la tecnología y la difusión de noticias y habían mentido al pueblo sobre los titanes para costear sus lujosos y excesivos estilos de vida, siendo los militares los verdaderos títeres ejecutores de esta mentira. Una clara referencia fundamental a las grandes dictaduras que hemos vivido en el mundo real. La isla Paradise no solo era víctima de Marley, sino también eran victimarios de su propia gente. Existen muchas teorías que hablan sobre el nacionalismo, pero Isayama lo representaba bien en su obra con varios elementos narrativos contundentes, como lo era el himno de las legiones, donde cada integrante militar ofrecía su corazón al Estado relacionado con un concepto implantado por ellos mismos, como era la lucha y la supervivencia.
Estos son elementos contundentes que empiezan a detonar aspectos políticos y una macrolectura de la obra, que nos permite entender que el conflicto de la historia no solo parte de un mundo presuntamente apocalíptico, sino que tiene unos intereses que van más allá de eso. Tanto los regímenes militares, las políticas de Estado en Marley y Eldia, así como las referencias de la iglesia cristiana, todas aportan símbolos nacionalistas a la historia que moldean a los personajes hasta que son ellos mismos, en la medida que la trama avanza, que deciden rechazarlos. La manipulación desde un régimen es una de las características que comparte la obra con la vida real y que además se retrata en ambos puntos de vista de la obra. Tanto los marleyanos como los eldianos habían planteado las mismas técnicas de adoctrinamiento por medio de la manipulación, especialmente de la información. Los medios de comunicación y la educación estaban enfocados a contar la parcialidad de la historia que más le convenían a aquellos que estaban en el poder, para, claro, perpetuarse y darle continuidad al régimen. Y está mal pensar que Shingeki no Kyoji es solo un retrato fascista o que se trata de una obra que enaltece un régimen socialista por medio de la búsqueda del bienestar social. Isayama expone una crítica ferviente sobre los mecanismos que usan los estados para subyugar a sus habitantes. El enemigo nunca fueron los titanes que eran eldianos, transformados contra su voluntad para vagar sin control como unos monstruos, sino que el verdadero enemigo era el conflicto bélico ocasionado por la obtención del poder, de la extracción de los minerales preciosos y del armamento militar. Ellos, los políticos, los nobles, los reyes, eran los verdaderos enemigos. Isayama representa la libertad en un principio con la Legión de Exploradores, un grupo militar que nace con el objetivo de conocer a los titanes para deshacerse de ellos. Sin embargo, su capitán, Erwin, no lucha solo por sobrevivir, lo hace para obtener información que le permita conocer la verdad detrás de todos estos míticos seres. Pero a pesar de que su capitán muere tratando de encontrar la verdad, la Legión de Exploradores cumple con su objetivo y después de hallar la evidencia que necesitaban para romper el régimen, el gobierno inmediatamente los considera traidores y ordena su arresto en un intento desesperado de mantener la verdad oculta al resto de la sociedad, porque cuando un estado autoritario se ve amenazado pasa a la táctica de la eliminación sistemática de los opositores que puedan influir, claro, en el orden social establecido. Y es en ese momento donde los protagonistas por primera vez desvían su atención del enemigo falso hacia los verdaderos opresores, los fascistas que están en el poder. Sin embargo, la libertad puede llegar a los extremos radicales fácilmente, y esto podemos apreciarlo finalmente cuando la verdad es revelada a los eldianos que estaban atrapados dentro de las murallas. Y ante esta nueva movilización, una nueva facción extremista a la que los fans han llamado los Jaggeristas, entran a una existencia e inmediatamente toman el poder a través de un golpe de estado, impulsados por el deseo de matar a sus enemigos y obtener la libertad para sí mismos. Los Jaggeristas deciden cometer un genocidio global contra sus opresores, promovidos por la ideología nacionalista de Eren Jaeger. Con esta analogía, Isayama nos ofrece otra interpretación de la libertad y la verdad mediante un grupo extremista que considera en la violencia la solución más eficiente para resolver un conflicto político, repitiendo así el ciclo, ocupando de nuevo ese vacío de poder que el antiguo régimen había dejado. Por suerte, los protagonistas que han podido interactuar con el mundo exterior, que han experimentado la guerra, la violencia y la redención, deciden unirse a quienes consideraban sus enemigos para detener la más absurda idea de libertad, pues no existe verdadera libertad en oprimir o ser oprimido. Y es en este concepto donde la obra adquiere su sentido más crítico y espeluznante a la vez, permitiéndonos hacer paralelismos con facetas de nuestra historia que son dolorosas y vergonzosas, como la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi o los conflictos entre Japón y Corea.
Tras la finalización del arco del sótano, Eren descubre que pertenece a una etnia llamada Eldia, quienes hace 2000 años habían gobernado el mundo a través del poder de los titanes. Un conflicto que terminó gracias al rey de Eldia, Karl Fritz, quien decidió darle fin al imperio eldiano y retirarse para siempre detrás de los muros de Paradise, dejando en poder de los marleyanos a varios de los titanes combatientes. Y aquí es donde se nos plantea el contraste político, porque Eldia, claro que subyugó sociedades, pueblos enteros por medio del poder de los titanes, sucesos que replicó después Marley tras la rendición de Eldia, en el momento que usan a los titanes como herramientas militares. Al finalizar este conflicto, los eldianos que quedaron en Marley fueron señalados, condenados y forzados a pasar el resto de sus días en campos de concentración o aislados en suburbios donde son forzados a llevar un símbolo de estrella que los identificaba. Una clara analogía a los regímenes fascistas que el mundo ha presenciado. Marley condenó históricamente los daños y masacres que protagonizó Eldia, pero pasó a ocupar ese rol imperialista. Shingeki no Kyojin no nos comparte un antagónico, no nos comparte una narrativa heroica, no. Retrata el círculo infinito por la obtención del poder justificados con el llamado pecado original, donde Eldia es el monstruo a contener, es el pasado a olvidar, y todo aquello que esté relacionado con Eldia son el enemigo. En este punto de la historia, Isayama nos demuestra cómo es que el hombre es capaz de deshumanizar a sus enemigos y cómo, a pesar de nacer libres, no todos tenemos la misma posibilidad de ejercer libertad. Por último, la obra de Shingeki no Kyojin nos retrata un símbolo, un concepto, un personaje que es indispensable para la conclusión de la historia, para la interiorización de la obra. Porque puede ser que Eren, Reiner, Seke y el mismo Grisha sean personajes emblemáticos que representan posturas y conflictos políticos, pero ninguno de ellos es tan importante para el desarrollo como ser humano que lo que Gabi representa. Gabi es lo que somos y lo que podemos llegar a ser cuando buscamos de verdad ser libres. Gabi es una niña que deseaba sacrificar su vida y ser la portadora de un titán solo para convertirse en la salvadora de su familia, en el orgullo de Marley, para arrancarse de su existencia el pecado original por el que fue condenada a ser ascendiente de Eldia. Gabi es la evidencia de la instrumentalización. En ella podemos ver todos los efectos del adoctrinamiento y la manipulación emocional que hacía Marley contra los eldianos. Podemos ver cómo van configurando su mente para sentir el peso de una deuda existencial solo por haber nacido. En ella podemos ver el reflejo de la desfiguración del ser humano debido al poder y los conflictos sociales. Gabi cree que la única salvación es eliminar los errores de sus antepasados a quienes consideraba demonios, pero entonces, en contra de su voluntad, es ahorillada a convivir con los objetos de su prejuicio, a experimentar en carne propia el perdón y el consuelo. Y en ello, descubre que aunque los eldianos fueron protagonistas de grandes catástrofes humanas, muchos de ellos también son víctimas. La concepción del mundo y la realidad se antepone ante los conocimientos implantados en su mente, con los que tuvo que hacer una lucha interior para hallar su verdadera identidad. Gabi es entrenada para convertirse en un arma militar y deja de lado lo que debería ser una niña. Y ante este inminente retrato de la realidad que Isayama nos presenta con este personaje, nos enseñó que Shingeki no Kyojin no promueve el racismo ni mucho menos el fascismo o el socialismo, y en cambio nos da una verdadera clase sobre el dolor que estos conflictos sociales y bélicos le generan al ser humano. Isayama nos retrata en la cara cómo todo el conflicto político, social, económico y militar empieza en la infancia.
Como conclusión, puede que a muchos espectadores y amantes del anime y el manga, Shingeki no Kyojin no es lo suficientemente bueno para considerar uno de los mejores animes de la historia. La realidad es que es una de las obras más profundas e irreverentes que alberga temas complejos y corre riesgos de contarlos. No debería ser siquiera considerado un shonen, debería estar dirigido a un público más adulto porque al igual que Full Metal Alchemist, esta es una obra que seguirá vigente a lo largo de la historia por una cuestión fundamental. Desarrolla una premisa guerrillera que busca romper paradigmas sociales. どうせ死ぬならどうやって死のうと命令に背いて死のうと意味なんかないですよね。全くその通りだ。全くもって無意味だ。どんなに夢や希望を持っていても幸福な人生を送ることができたとしても岩で体を砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。